Comienzo a grabar. Para los que quieran o no quieran estar en la grabación, tienen todo su derecho de no salir. Adelante. Bueno, chicas y chicos, ¿qué vamos a ver hoy? Uno, me interesa mucho que veamos del texto de Volmer. Les dije, del capítulo 2 específicamente, hay una propuesta de Luis Alberto Barat. Volmer primero nos habló de la teoría crítica, ¿se acuerdan? Incluso de los límites de la teoría crítica, todo eso lo hablamos en la clase anterior. La Escuela Crítica de Frankfurt, estuve hablándoles mucho de esto. A mí me gusta mucho dialogar sobre la Escuela Crítica de Frankfurt. Es muy apasionante, ¿no? Fueron grandes filósofos, también con sus grandes contradicciones. Y una de las grandes contradicciones es este punto de lo que hablábamos la clase pasada, de que el conocimiento es para transformar la realidad. Y es que porque estos grupos de filósofos ya se concibieron en el siglo XX, y esto es interesantísimo porque por un lado tienes el normativismo kelseniano, ¿no? Como que el siglo XX se consolidó una serie de filósofos muy metidos en poca actividad práctica, ¿no? No sé si me entienden. No tenían actividad práctica, no hacían actividad militante. Cuando hablo militante me refiero a tener una actividad de verdad, como en el siglo XIX, ¿no? El propio Marx era con el Partido Socialista Obrero Alemán, Engels. Por eso los estudios de Marx y Engels son estudios muy interesantes cuando tú los lees, porque hay cosas muy profundas y cosas que son muy propagandísticas, pero propagandísticas así se le puede llamar, pero más bien de publicidad, de divulgación, de que son documentos políticos. Por ejemplo, el Manifiesto del Partido Comunista es un gran documento, pero es un documento político. No es un documento en el cual, si buscas todos los derroteros que ahí hay, y es un gran documento, vas a encontrar que hay cosas que hoy podemos cuestionarnos, ¿no? Como por ejemplo que el derecho único exclusivamente sea un instrumento de dominación de clase, que justamente es lo que ustedes están leyendo en los artículos de Boaventura, que no es solo un instrumento de dominación de la clase en el poder, sino también es un instrumento de transformación de las realidades sociales. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los filósofos en el siglo XX? Hay mucha diferencia entre ese siglo XIX y ese siglo XX, donde no se establecen grandes cátedras de filosofía, grandes conglomerados de intelectualidades, y la Escuela Crítica de Frankfurt no escapa de esto, no escapa de esto. Y esa es la gran crítica que se le hace, que no hace actividad práctica, que su filosofía es una filosofía muy condicionada a pensar la transformación de la realidad, pero está pensada en función de eso, pero no camina un poco más allá, ¿no? Que le falta, es lo que decimos, que le falta la crítica positiva, y solo construye una crítica negativa. Es decir, critica cómo se ve el conocimiento, la razón instrumental del positivismo, critica toda esa racionalidad del positivismo. Estoy hablando del positivismo filosófico y del positivismo lógico, por ejemplo. También ellos critican al neopositivismo, ese documentito ese capítulo de Schirockel leyeron, ellos critican mucho todo eso. Y se critican las tradiciones, pero no ves que hay una actividad práctica, excepto. Recuerden que ellos salieron huyendo de Europa cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, porque eran de origen judío. Y de hecho el instituto tenía financiamiento de origen justamente de los judíos. Les dije que había un librito de Stefan Gandler que se llama La Escuela Crítica de Frankfurt, rojito, chiquito así, está en todos lados por ahí por internet, lo pueden comprar, que hace toda esa historia. Y entonces no es menos cierto que ellos tienen una actitud política y que salen corriendo, pero entonces cuando ya se asientan en Estados Unidos, esa actitud política se encuentra limitada por varios factores. Uno es que están en un exilio, ¿no? Como un asilo político, se tienen que cuidar. Eso también es real, no podemos decir que eso no existe, hay que ser justos. Les dije también que había un librito muy interesante, yo no lo he leído, eso me lo comentó un amigo hace tiempo y no lo he buscado, me gustaría mucho. No me puse a buscarlo, tendría que hacerlo, sobre unas cartas de Horkheimer con Adorno, con Marcuse, diciéndoles: "No hablen más de política, que si nos sacan de Estados Unidos y nos mandan a Europa, nos van a matar a todos", ¿entiendes? Y ya había muerto Walter Benjamin, ya había muerto Walter Benjamin, que fue el que supuestamente sí tuvo una actitud más intelectual orgánica, ¿no? Así se le llama, intelectual orgánico,
El intelectual orgánico es de derecha y es de izquierda, ¿eh? Y este no es un concepto de publicidad ni de populismo ni nada de eso, es un concepto teórico muy claro, muy trabajado. Lo refiere el marxismo clásico, pero también lo refiere Gramsci. Y el papel de los intelectuales en las posiciones políticas, en las transformaciones sociales de cada tiempo, ¿no? De cada época. Gramsci es el filósofo italiano marxista que creo que les comenté, ya les he comentado en clase. Entonces, filósofo y presidente y dirigente del Partido Comunista Italiano, ¿no? No muere en la cárcel, está preso, sale y a los 2 meses muere por el estado en que estaba en la cárcel. Pero lo que quiero decir es que sí se le critica mucho esto a la Escuela Crítica de Frankfurt, y si tú miras a todas las escuelas eh, del derecho, hasta los años 60 que empieza el pensamiento jurídico crítico, para mí las escuelas normativistas son mucho de cátedras, ¿no? Muy cátedras, ¿no? Muchas cátedras, muy academicistas. Y eso hay que criticarlo también. Los profesores y investigadores tenemos el papel también, si transformas la realidad social, de participar en los procesos. Y ese es uno y eso es lo que yo les he dicho a ustedes, que como juristas críticos tienen que asumir. Si vas a ser crítico, tienes que participar en determinados procesos. Entonces, esto se ve muy claro en el pensamiento jurídico crítico. El pensamiento jurídico crítico, si bien toma esa base, sabe que no hay, por eso fíjense, cuando yo les hablé de las bases, ¿se acuerdan? Y le hablé del accionar del pensamiento jurídico crítico. Hay una acción clara de práctica que se convierte incluso en teoría desde la práctica. ¿Ustedes creen que el pluralismo jurídico es una cosa que justamente se teorizó y después se vio? No, 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 es que se estuvo viendo, investigando en la práctica, viendo cosas, y de ahí empezaron a surgir todas estas nociones teóricas. Es una actividad práctica, igual que el positivismo de combate, igual que el uso alternativo del derecho, son actividades prácticas. Bueno, esa es la gran crítica a la Escuela Crítica de Frankfurt. Entonces, Vollmer nos dice que hay como son como 7 ámbitos en los cuales Luis Alberto Barat era de origen argentino, se exilia en Brasil y fue uno de sus formadores. Vollmer vive, es un gran colega, ya está mayor, bueno, tiene 60 y tantos años, tampoco tan mayor, en plena intelectualidad. Es parte del grupo de trabajo Claxo en el que yo coordino, y que somos como 50 académicos de América Latina, que todos estamos en la línea de pensamiento jurídico crítico. Es un gran profesor, pero y sobre todo un gran colega, ¿no? Y fue es una de las referencias en América Latina, y él tiene la formación, justamente el intercambio con Barat en su vida de formación académica en Florianópolis, Brasil. Ahí hubo un núcleo. Yo creo que todavía hay, más o menos, porque Vollmer ya se retiró de ahí, no sé si está formando estudiantes de Florianópolis, pero ahí en Río Grande del Sur, ahí hay un núcleo que se han formado de juristas críticos, y salen otros colegas. De hecho, conmigo coordina ese grupo un colega que se llama Lucas Machado. De hecho, hay un seminario ahora, no sé si se los dije, me hubiera gustado. Son cosas que se me pasan en las clases, pero hay un seminario de pensamiento jurídico crítico en Claxo. Uy, no tengo ni el link acá. Busquen ahí Claxo y busquen seminarios virtuales. Y hay uno que se va a hacer de crítica jurídica y teoría jurídica crítica, algo así se llama. Lo organizamos nosotros, no estoy yo participando en esa organización ahora, no me... Yo este año dije que no iba a participar, somos muchos profesores y va a estar bueno. Si le interesa, sí, adelante, Maylin, no hay problema. Si les interesa, busquen ahí. Hay seminarios de muchas cosas. Claro, hay que pagar, pero creo que si dices que eres estudiante, hay varias opciones ahí. Entonces, pero tampoco es caro. A ver, no lo sé. No es caro para mí, que tengo un salario de profesora, disculpen, ¿eh? Para ustedes puede ser caro, pero bueno, si les interesa, revísenlo y vean. Y cualquier cosa también me escriben a ver qué se puede hacer. No sé si van a dar becas para estudiantes, no lo sé, en eso estaban, pero ahí está. Y si les interesa, ahí van a tener a todos estos profesores dándoles alguna conferencia y tareas y diálogo sobre todos estos temas que estamos hablando. Sobre todo los temas más prácticos, ¿no? De teoría crítica y todo esto. Bueno, y teoría crítica jurídica.
¿Qué más les iba a decir? Entonces, quiero debatir esos 8 puntos de aquí a las 4, ¿vale? A las 4:15. ¿Quién empieza a participar? Y leemos punto por punto. Son 7 puntos. 4 que Luis Alberto Bará propone como parte, que esta es como la médula, la esencia de una teoría jurídica crítica. ¿Quién me los lee? Vamos. Está en el capítulo 2, no me acuerdo qué página. Están muy claros, es A, B, C, D. Yoali, adelante, corazón. Sí, el primero dice A, mostrar los mecanismos, discursivos a partir de los cuales la cultura jurídica se convierte en un conjunto fetichado de discursos. Fetichizado. Fetichizados, perdón. Está bien, adelante, sí, sí. ¿Fetichizado de qué? De discursos. De discursos, perdón. ¿Lo leíste completo? Sí. Mostrar, de nuevo, vamos a desmenuzar esto analíticamente. Mostrar, de nuevo. Mostrar los mecanismos discursivos a partir de los cuales la cultura jurídica se convierte en un conjunto fetichizado de discursos. A ver, los primeros elementos voy a compartir una pizarra porque me interesa que lo hagamos analíticamente. Analíticamente, nosotros somos críticos, pero podemos desmenuzar analíticamente perfectamente los conceptos, ¿no? A ver, nosotros no, bueno, yo, ustedes vamos a ver. A ver, mostrar los mecanismos discursivos, fíjense, para mí los 4 primeros tienen que ver con una crítica negativa de qué es lo que tenemos sobre el derecho. Mostrar mecanismos discursivos, ¿qué más, Yoali? Para ir poniéndolo acá. A partir de los cuales Ajá. la cultura jurídica se convierte en un conjunto fetichizado de discursos. Fetichizado de discurso. A ver, ¿quién me explica un poquito esto? A ver, ¿qué interpretan ustedes aquí? Vamos a hacer una cuestión analítica aquí. Mecanismos discursivos. Discursivos entienden que es el discurso, ¿no? Entienden que es el discurso del derecho, ¿no? Mostrar esos mecanismos discursivos, y estamos hablando del discurso del derecho. El discurso del derecho es lenguaje normativo, pero también la simbología, ¿no? Los símbolos, no solo lo semántico, ¿no? No es qué quiere decir derechos humanos, no, hay detrás, hay toda una serie de conceptos y toda una serie también de conceptos que son diferentes, pero y además hay una cosa, no solo es simbólica, es sí, simbólico, cultural, ¿no? Simbólico, cultural, ¿qué significa para nosotros, ¿no? Todo esto o para cada una de las personas, ¿no? Entonces lo que dice es primero mostrar que los mecanismos discursivos inciden, ¿no? Inciden es la palabra, Yuvali, no, es que no lo copié, disculpa. Dice, mostrar los mecanismos discursivos a partir de los cuales la cultura jurídica se convierte en un conjunto fetichizado de Discurso. discursos. Y la cultura jurídica también es un concepto muy amplio, ¿no? Un concepto amplio en el cual tiene que ver con significados de sentido, qué entendemos nosotros por el derecho, qué entendemos nosotros por los derechos, por todo el funcionamiento de los jurídicos, de las instituciones. Y entonces está diciéndote, ¿cómo mostramos esos mecanismos discursivos a partir de los cuales la cultura jurídica se convierte en un conjunto fetichizado? La cultura jurídica está fetichizada como discurso. A ver, ¿qué ustedes creen que es esto? A ver, ¿quién me dice? A ver, vamos, que ya ustedes terminaron el curso y ya ustedes tienen que entender estos elementos. A ver. A ver, Carlos. Me suena este punto de Barat como cuando fetichizan la cultura jurídica, es como atribuirle que a través del derecho se va a encontrar la justicia per se. Eso es lo que me suena el fetichizar. Muy bien, sí. Fetichizar es darle un valor que no lo tiene, ¿no? Para que ya lo tenga. Es darle un valor, justamente, fetichizar
fetichizar como concepto, eso ya lo conversamos en clase ya, es darle un valor a algo que no lo tiene. A ver, Carlos Jesús, está bien lo que comentaste. Vamos a Vale, yo seguirlo. quería A ver. comentar que sería elevar a un rango, vaya, pues, como lo comentan, un rango superior, un rango sagrado, todo este concepto de lo que es el derecho, verlo como lo máximo para que las relaciones humanas funcionen. Me parece muy bien, de hecho. De hecho, esa es una de las grandes fetichizaciones del derecho, Carlos, que es pensar que el derecho no resuelve la vida, ¿no? Que resuelve todos los conflictos, que el derecho va a ser el lugar ideal de, resolver, de resolución de los conflictos sociales, que va a controlar todo socialmente. Eso se va metiendo dentro de la cultura jurídica y eso está fetichizado completamente. Es una lógica muy fetichizada y que evidentemente está, no solo, está en todos los discursos, se va construyendo. Acuérdense que los discursos también están en la enseñanza, cuando nosotros damos clases, le estamos poniendo no solo conceptos, sino toda una narrativa, unos discursos. Y eso está en las normas jurídicas, también está llena de discursos, pero también está todo el ámbito de creación y aplicación. Si ustedes se leen los fundamentos a motivo de las leyes, después se leen la sentencia, ahí se está fomentando todo eso, lo que fomenta es cultura jurídica y también cómo se comportan las autoridades. Por eso es tan importante cuando vimos realismo jurídico. Fíjense, ¿se acuerdan que no vimos el escandinavo? Pero el escandinavo plantea mucho ese funcionamiento institucional. Bueno, el estadounidense también. No, el estadounidense lo dice muy claro, ¿no? Cómo las instituciones responden, igual Oliver Holmes lo decía, cómo las instituciones responden y todo eso es cultura jurídica. La cultura jurídica no solo es la norma, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? Entonces es importante que la primera acción que hace el pensamiento jurídico crítico es mostrar cómo ese derecho, cómo todo ese discurso de lo jurídico, sobre todo impregnado de positivismo, normativismo, es un conjunto fetichizado de discursos que tiene más que ver con con las normas, pero también con todo el funcionamiento de la institucionalidad. Por ejemplo, yo estuve escuchando, ahora que pasaron las elecciones, no, el INE es el gran triunfador. Bueno, el INE hizo lo que tenía que hacer, por Dios, fue en sus facultades. El INE es el, perdón, ¿qué? Son facultades que tiene y sus competencias, facultades y competencias. No, que no, es como si estuvieras esperando que el INE le hiciera mal todo el tiempo, ¿no? Entonces, también eso es parte del discurso de la cultura jurídica que tenemos en México, de que la institución lo va a hacer muy mal, de que la institución está también corrompida, y es parte de entre un actuar y un conjunto fetichizado de discursos. Ahí hay mucho de todo eso es cultura jurídica, ¿no? Entonces, pero yo me quedo mucho con lo que dijo Carlos Jesús Trejo, que es sobre todo esta idea de idealización del derecho, aunque ahorita vamos a abordar ese punto también, porque está dentro de los primeros 4 puntos, ¿no? Esa idea de que el derecho nos va a resolver los problemas, que las instituciones son buenísimas, son perfectas, que todo se va a resolver, que el control social, que es una falacia esto, ¿no? Entonces, también los mecanismos discursivos es cómo esto va entrando en la cultura jurídica, ¿no? Cómo entra toda esa información a la cultura jurídica. Y eso es importante, porque, por ejemplo, hay otro ejemplo, no sé si están de acuerdo conmigo, pero para mí el derecho tiene una cosa impresionante que para mí es fatal, que es el lenguaje críptico. ¿Sí entienden el lenguaje críptico? Lo que quiero decir críptico. Críptico es, el lenguaje del derecho es un lenguaje que no se entiende, que es muy especializado, técnico, que las personas comunes no lo entienden si no estudias derecho. Toda la ciudadanía no entiende ni maíz si no estudia derecho. Y a la vez se asusta con el derecho, se asusta porque no sabe de lo que le están hablando, ¿no? Y se asusta si tiene una demanda, la gente, claro, le asusta cualquier acto jurídico, los actos jurídicos en sí, y más si es judicial, pero también la gente se siente como muy indefensa ante el lenguaje de lo jurídico, ¿no? Porque no lo entiende. Esto es una cosa que desde que nació el derecho romano, el lenguaje críptico le llamamos. Críptico se refiere a críptico, escondido. Ay, escondido, escondido, sin poderlo develar, pues, sin poder saber qué es.
Para mí esto es importante también, que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que tengamos en cuenta que, 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 que el derecho implica una lógica cultural, jurídica, que cada vez un papel muy importante tendremos que es socializarlo. Es que la gente sepa qué son sus derechos humanos, cómo puede hacer sus demandas. No tienes que escribir ni maíz. En derechos humanos tienes que decir lo que te pasa. Si tú vas incluso a una comisión de derechos humanos, tienen la obligación de sentarse contigo y escuchar perfectamente todo lo que tú dices, y el que tiene que traducir eso al derecho es quien te está escuchando, no tú. No ninguna persona que va a hacer una queja en derechos humanos. Y incluso hay una institución en el amparo, no me van a mentir los que saben de esto ya, que se llama la supletorialidad de la queja, ¿no? Que es justamente que el tribunal, los jueces dicen, bueno, esto está redactado de una manera, pues se supone que si tú tienes una violación inminente de los derechos humanos, tú vas a decir lo que te pasa y punto. Tú no tienes por qué alegar documentos, pruebas. En ese momento tú estás en una situación inminente de violación de derechos humanos. Tú vas a decir, me está pasando esto. Y ya ellos tienen que hacer supletoria. Eso que no se cumple es otra cosa, pero el tribunal debería decir, bueno, aquí lo que está ocurriendo es tal cosa, ¿no? Y es importantísimo esto. ¿Por qué? Porque la socialización del derecho implica el uso del derecho, ¿no? Entonces, esto es parte de ese conjunto fetichizado de discursos, de esos mecanismos discursivos, vamos a decir, que es el lenguaje crítico, oscuro, que no se entiende, los lenguajes de las demandas, los lenguajes de las sentencias. No sé si ustedes han visto que hay muchos, algunos jueces y juezas mexicanas están usando un lenguaje muy claro en las sentencias y se están volviendo como paradigmáticas. ¿No han visto esto? Está muy bonito eso. Yo he visto varios casos, lo he visto en Twitter, la verdad, y me ha llegado por grupos de derechos humanos y por ONGs y todo. No he bajado las sentencias, me encantaría, porque lo que están haciendo es decir, está bueno ya de tanto honorable y no sé qué, y tanta no sé cuánto y no sé qué, y tanto hablar, tanto lenguaje que no se entiende, y hay que decirlo concreto. A ver, pasa esto, el demandante tiene tal cosa, así, 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 con mucha claridad. Quiere decir tal cosa, no poner solo los conceptos jurídicos, sino también poner qué tiene, qué quiere decir esto. Y se los digo con sinceridad, esto es parte de una tarea crítica, ¿no? Entonces, tú primero lo muestras, muestras estos mecanismos discursivos. En un segundo instante, tú podrías hacer una crítica. Vamos a decir, estas son todas críticas negativas. Es lo que se llama crítica negativa, si leyeron crítica negativa. En un segundo instante uno haría una crítica positiva, que sería, vamos a ponerla aquí al lado, crítica negativa, positiva, que sería reconstruir, por ejemplo, los discursos, reconstruir, por ejemplo, discursos jurídicos, reconstruir para socializar los discursos jurídicos, ¿no? Y quitarle toda la fetichización. Una fetichización va más allá de un lenguaje crítico, ¿eh? La fetichización, como bien dijo Carlos, tiene que ver con pensar que el derecho no, asumir que el derecho tiene un papel que no tiene en la realidad, ¿no? Decir, pensar, ¿qué tú crees sobre el derecho cultural y jurídicamente? Y tú asumes que el derecho es una cosa y el derecho no es esa cosa. Por ejemplo, esto, ¿me va a resolver todos los problemas? Por ejemplo, un punto. 2, el derecho es justo, siempre es justo. Todo eso es falaz. 3, el derecho siempre todo lo que dice y regula está en función de los problemas sociales. Falaz, mentira. Está en función de las luchas sociales y de las disputas, ¿no? De los problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, el derecho siempre va a regular lo que la sociedad demanda. Mentira, falacia. El derecho, por ejemplo, el famoso ejemplo de la crítica jurídica de Óscar Correas. El código laboral no dice que hay una relación de explotación, dice que hay una relación laboral entre empleados y empleadores. Falacia. El derecho incluso no dice lo que dice, no dice la realidad de lo que hay, no refleja la realidad. ¿Sí se entiende? Todo eso es fetichizado. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Segundo punto. Vamos, seguimos.
Vamos. Sí, yo le digo, maestra. Bueno. Después denunciar, Alejandra, tú el tercero, Alejandra. Dale, Carlos. sí, perdón. Denunciar cómo las funciones políticas e ideológicas de las concepciones normativistas del derecho y del Estado están apoyadas en la ilusoria separación del derecho y de la política y de la idea utópica de la primacía de la ley como garantía de los individuos. ¿Se lo repito? Sí. Ok, denunciar cómo las funciones políticas e ideológicas de las concepciones normativistas del derecho y del Estado están apoyadas en la ilusoria separación del derecho y de la política y en la idea utópica de la primacía de la ley como garantía de los individuos. Primacía de la ley como garantía de los individuos. A ver, ¿qué me dicen de esto? Vamos. Ari. Pues esto tiene... Ay, Dale. perdón. Pues un poco lo que ya habíamos comentado, ¿no? Acerca de que pues existe la ilusión de que la política y el derecho siempre están separados y yo incluso pensaría que primero surge la política y luego surge el derecho en cualquier sociedad que conozcamos, ¿no? Y pues esto sería. A ver, ¿qué más? Los demás también, los que estaban pidiendo la palabra, estaba Carlos, Emiliano y después el otro Carlos. Los que, el que quiera tomar la palabra. A ver, está a ver, Carlos Román, Emiliano después y después Carlos Trejo. Vamos. Sí, pues esto me suena muchísimo a Kelsen, esa separación entre la política y el derecho. Y pues es muy, yo sí considero que pues sí, pues, sí es muy una falacia grandísima y quizá un dogma que nos repiten constantemente, pues al final de cuentas quien crea el derecho es un órgano político, ¿no? Entonces ya a priori pues ya no hay una separación entre el derecho y la política, partiendo de quien formula el derecho, como los legisladores en el caso mexicano, pues es un órgano conformado por distintas facciones políticas, entonces pues creo que no es no es correcto ese dogma, ¿no? De la separación entre la política y el derecho. Ok, Emiliano. Pero fíjate, hay que denunciarlo, pero denunciar para poner sus elementos en la mesa, para decir por qué no, ¿no? A ver, Emiliano. No, precisamente es de consonancia con lo que han dicho mi compañero Carlos y Ari, que sí es una tremenda falacia, diría yo, porque poniendo un ejemplo mucho más práctico y mucho más reciente, precisamente que era lo que estaban poleando los partidos en cuanto a la mayoría calificada, ¿no? Es decir, ¿para qué querrías una mayoría calificada? Para modificar la Constitución. ¿Y esto qué quiere decir? Que primero necesitas de la política para ya luego hacer ley. Por consiguiente, no están separados ni mucho menos. Inclusive yo diría que están subordinados a la política, ¿no? Y que la jurídica muchas veces es un mero instrumento político. Entonces, muy de la mano con lo que habían comentado mis compañeros. Ok, a ver, Carlos Jesús. Comentando lo que ya expusieron mis compañeros, también esta falacia de pensar que a través de la ley se va a proteger a todos los ciudadanos y todos vamos a a vivir en paz y todos vamos a ser felices porque existe un Estado que nos cuida a través del derecho. Exacto. Y que existe esta división de poderes, la cual evidentemente no existe, la política y el derecho. Si hay algo más legitimizado que el derecho, yo me atrevo a decir que es la política. Últimamente he conocido casos de gente que están, y jóvenes de mi edad que están medio pues, adoctrinados por la política y piensan que haciendo las mismas mañas de los partidos de hace tiempo van a hacer política, pero es algo horrible, la verdad. Estoy decepcionado. Quizás ya me dedican a las artes o algo así. Tranquilo, tampoco es tan grave, calma, calma. A ver, justamente incluso este segundo punto que Carlos Jesús Trejo nos pone en la mesa es muy parecido al principio también. Esa idea utópica es porque no existe, no lugar, no, de que la ley está para garantizar que la primacía de la ley como garantía de toda la vida nuestra, ¿no? Esa cosa del principio famoso de legalidad, de seguridad jurídica, no, bueno, ¿qué les cuento?
Eso, no existe eso. Lo que existe siempre es un campo de disputa, que es lo que dijeron los otros dos compañeros, ¿no? El campo de disputa de la política. Yo no subordinaría incluso históricamente los otros tres, porque Ari también lo comentó, que históricamente surgieron por separado, ¿no? Históricamente surgieron juntos, ¿no? Esa forma de organización política como comunidad que empieza a establecer normas de prohibición, obligación, ¿no? Incluso si te pones a analizar, mira una tribu, una horda, ¿no? En 10.000 años atrás. Justamente la evidencia que se tiene es que empiezan a normativamente a ellos mismos establecer límites y condiciones, ¿no? Entonces ellos mismos se van organizando para la reproducción de la vida, y ese es el concepto de la política, ¿no? Reproducir la vida, no es tener hijos, reproducir la vida es vivir, ¿no? Es vivir como mamífero, ¿no? Entonces vas teniendo determinadas reglas, y claro, como el ser humano es el único ser que es racional, que piensa, esas reglas se procesan racionalmente y se establecen y hay consensos. Claro, no podemos hablar del mismo consenso de 10.000 antes de nuestra era que el consenso hoy. Estamos de acuerdo, pero justamente esa es la base de todo diálogo, consenso y disenso de la política y de toda una comunidad, un grupo de personas poniéndose de acuerdo con algo, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a establecer? ¿Y quién va a hacer qué? ¿No? Porque pues, si no se ponían de acuerdo para cazar el mamú, quién iba a hacer qué cosa, pues se les iba el mamú y se quedan sin comer, ¿entiendes? Tan sencillo como eso, ¿no? O otro tipo de medidas que fueron tomando y que fueron surgiendo. Por ejemplo, Dussel, eso se los digo yo en mis clases de historia siempre, eh, Dussel plantea en su Historia Política y Crítica, que es un gran libro, un tomo, yo está por ahí, en Sistemas Jurídicos está ahí subido el texto, todo el libro, y está en internet, que él dice que la primera norma jurídica es la prohibición del incesto, ¿no? Entre las comunidades primitivas, y tiene que ver con la gens, ya no las hordas, sino la gens, la comunidad gentilicia, que prohíbe justamente la interacción sexual entre sus miembros, porque va entendiendo y comprendiendo de que esto no le hace bien a la comunidad. Y no saben por qué. ¿Por qué no saben? Porque evidentemente hoy tenemos la evidencia de que si dos hermanos tienen hijos pueden traer muchos problemas físicos, mentales, ¿entiendes? Si tú estás con esa lógica de que se pueden conjuntar personas que tienen genes parecidos, pueden traer problemas físicos y mentales, problemas, y eso está muy probado hoy, pero en aquella época, ¿cómo lo hacías? Bueno, pues un tema de instinto y de cuestión, los dioses lo justificaron y empezaron a hacer comunidades gentilicias rectoriadas por las familias, en este caso por la madre, porque no sabes quiénes son los padres, pero sí sabes quién es la madre. Y entonces era el poder, el tótem y el tabú, ¿no? El tótem era la madre, el tabú era no mezclarnos entre nosotros, y la gen se mezcla con otras gens, desde el punto de vista de reproducción ya familiar, personal. Y esa es la gran primera norma jurídica, se plantea, ¿no? Bueno, Mariela, adelante. Sí, sobre este punto, bueno, yo creo que se refiere también a pensar, el hecho de el discurso de que el derecho está separado de la política puede resultar, digamos, peligroso, porque así si se piensa que es como independiente, entonces no se toman en cuenta todas las situaciones políticas que atraviesan las normas y el contenido de estas. Y ya. Muy bien, muy bien. Realmente, a ver, esto se le critica desde el siglo XIX al normativismo, ¿se acuerdan? A los formalismos se le critica esto. Y son los primeros que lo plantean. Y lo plantean para proteger las normas jurídicas establecidas por la escuela del exégesis y todo eso, empiezan a plantear esa separación de derecho y política. Y eso implica otros elementos que viene ahora el tercer punto, que es la neutralidad, la seguridad jurídica, todo esto se relacionan mucho. Entonces, el pensamiento jurídico crítico a lo primero que va es a la yugular, a todos esos valores que el formalismo y el normativismo establecieron durante el siglo XIX y XX. Son todos esos grandes principios que son los que les dan a ustedes en clase. El derecho es neutral, el derecho no está separado de la política, el derecho es autónomo, el derecho es autorreferencial, el derecho está separado de la ideología,
y de los valores, porque si tú tienes un valor, Carlos, y Maya tiene otro, y Milay tiene otros, y estoy diciendo los que veo aquí, Mariela tiene otro, y Emiliano tiene otro, luego entonces no es general. Bueno, ¿quién dijo que no puede ser general y que no puede tener valores, no? Y sí tiene valores. Y entonces todo lo hacen como un absoluto universal, pensando ya en la clase de filosofía del derecho, y el pensamiento jurídico crítico hace una crítica radical de esto sin decir que no pueda haber generalizaciones. Porque esto es un punto importante. Nosotros no estamos en contra de que no haya una cierta generalización universal. Por ejemplo, jamás vas a ver en el pensamiento jurídico crítico decir que los derechos humanos no son concepciones que puedan ser aplicadas a todo el mundo. Lo que vas a encontrar es que te van a plantear es que no es un universal abstracto, sino que tiene un contexto histórico, sino que tiene una aplicación específica a los grupos sociales. Y que en esa realización de los derechos humanos, ahí es donde hay que analizarlo, no solamente en su concepto, sino en su eficacia, en la parte práctica y también en su fundamento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la vida como derecho humano? ¿Qué quiere decir el valor vida? ¿No? Para ponerlo mucho más claro, ¿no? Y ahí nos vamos a poner a discutir 10.000 horas y nos vamos a llegar a una conclusión. Porque el valor vida para mí empieza ¿cuándo? ¿Cuándo empieza la vida? A ver. Ahora empiezan los... La concepción. Dice Emiliano, en la concepción dijiste, Emiliano. Eso dijiste. Sí, correcto. Bueno, eso dice el derecho, no sé, yo no sé. ¡Y Dios santo! ¿Cuál es la posición de Emiliano? ¿Cuál es? A ver, ¿quién me dice desde el punto de vista filosófico? Bueno, la que él expresó, no es la de él. Es la naturalista. Y Sí, otra cosa. me pilló. A ver, Emiliano, defiéndete. Dale. No, sí, de hecho, previamente ya estaba yo un poquito adoctrinado, porque ya ve que desde el primer semestre nos toca la clase de Derechos Humanos, y entonces mi profesor de esa materia era por antonomasia ius naturalista, entonces Yes. sí ya tengo yo esa preconcepción. Y la verdad es que, bueno, digo, podemos debatir demasiado sobre este tema, como bien dice, pero creo yo que es lo en la que ha habido más consenso científico, ¿no? No Eh, sé. no, al revés. ¿Sabes qué implica decir que el derecho a la vida empieza en la concepción? Sí, Justo por por... supuesto, por supuesto. Ah, porque... Sí, y no quiero fijar postura al respecto, porque No, saldría estoy de mal. acuerdo, estoy de acuerdo. No, además cada cual tiene la que quiere. Si tú tienes esa no hay ningún problema tampoco, ¿eh? Implica que las mujeres no podemos decidir abortar, Sí, correcto. Ajá. ¿entiendes? ¿Cuál es la posición positivista, por ejemplo? ¿Cuál sería la posición? Esta es la naturalista. ¿Cuál sería la positivista? A ver quién me dice. Cuando nace vivo, es viable y es registrado, bueno, inscrito en el registro público, ¿no? Pero ¿y para la Ciudad de En el México? registro civil, en el registro civil. ¿Y para la Ciudad de México? Son 12 semanas de gestación, según yo. Exactamente. 12 Es semanas de cuando gestación. la actividad neurocerebral, que aproximadamente son esas 12 semanas. Exacto. La posición positivista, según la Ciudad de México, sería a partir de las 12 semanas que no puedes abortar, justamente. Que son aproximadamente 3 meses, supuestamente, de gestación. Que incluso desde el punto de vista científico, ahí sí te diría, Emiliano, que hay muchísimas pruebas, y te lo digo porque yo sí vengo en Cuba, por ejemplo, el tema del aborto está regulado desde los años 30, 40 del siglo XX, y siempre se ha estudiado en función de esto. De hecho, no se le llama aborto antes de las 12 semanas, médicamente se le llama regulación menstrual, porque eso le pueden, a cualquier mujer que tenga algún problema menstrual, le pueden hacer los mismos procedimientos que se le hace, aunque tenga un pequeño, que no es feto, es un embrión, y puede ser sustraído perfectamente en ese periodo. Como que no hay ahí porque todo el mundo dice, no, ahí hay vida. Bueno, en las células hay vida, en todas las células hay vida. El virus también está vivo, ¿no? Y miren cómo llevamos un año en casa y medio. Son virus. Entonces también tener cuidado con ese concepto de vida, porque al final cuando comparas te das... Pero bueno, cada cual tiene sus argumentos. Ese es el positivista. Y la visión material, una posición materialista, podría ser perfectamente cuando la persona nazca, esté viva y tenga 48 horas de vida, ¿no? Que es que ya probadamente va a vivir, ¿sí me entienden?
Esa sería una posición materialista. Estoy hablando de tres posiciones epistémicas jurídicas para que no posiciones ideológicas, ni mucho menos. Entonces, esto es muy interesante. ¿Y por qué les digo todo esto? Para que también veamos que justamente el derecho tiene detrás en su debate muchísimas concepciones, y dentro de esos debates hay funciones políticas e ideológicas. Como mismo Emiliano dijo, mi profesor es jus naturalista, pues ahí está su posición. Pero él es jus naturalista porque también lo cree, como yo soy jus materialista y también lo creo, ¿sí me entienden? Entonces hay una posición ideológica que conlleva una posición política, que implica todo tu concepto sobre lo jurídico. Y lo que dice este punto es, a ver, es que el concepto normativista, lo que dicen las normas, regularmente nos están diciendo justamente que el derecho es neutral, que es seguro jurídicamente, que nos va a garantizar la vida, todo esto, y eso es una ilusión. Y además de que es una ilusión, detrás está encubriendo conceptos políticos e ideológicos. Y eso es lo que sí ha pasado con el positivismo y el normativismo. Eso no quiere decir que el pensamiento jurídico crítico sea parte de que haya conceptos políticos e ideológicos. No, no, no. El pensamiento jurídico crítico dice el derecho es político e ideológico. Y nosotros vamos a asumir una posición dentro del derecho, política e ideológica. ¿Cuál es? Defender a los grupos vulnerables dentro del sistema capitalista. Defender los derechos humanos en función de los grupos que están más afectados en el sistema mundo capitalista. Defenderlos, acompañarlos, tratar de transformar la sociedad usando el derecho en función de estos grupos, no de otros. En función de sus necesidades, de los intereses que hay ahí, que claro, eso no quiere decir que todos esos intereses, esas necesidades no pueden tener contradicciones, claro que sí, ¿eh? Y hay mucho de trabajo ahí en ese punto, ¿no? Pero para que entiendan, el normativismo te vende neutralidad y te vende cero política cuando detrás está lleno de política y de no neutralidad. Eso es lo que un poco quiero reflejar. Y esa es la denuncia que está hablando, de la que está hablando Wolmer. Tercer punto, Alejandra Garduño. Revisar las bases epistemológicas que comandan la producción tradicional de la ciencia del derecho, demostrando de qué manera las creencias teóricas de los juristas en torno a la problemática de la verdad y de la objetividad cumplen una función de legitimación epistémica, a través de la cual se pretende desvirtuar los conflictos sociales, presentándolos como relaciones individuales armonizables por el derecho. Revisar las bases epistemológicas en las cuales se construye la ciencia del derecho, a partir de que esta, a ver si lo puse bien, porque lo leíste rapidísimo. Mira, ve ¿Lo leo de nuevo? Sí. Ok, revisar las bases epistemológicas que comandan la producción tradicional de la ciencia del derecho, demostrando de qué manera las creencias teóricas de los juristas en torno a la problemática de la verdad y de la objetividad cumplen una función de legitimación epistémica, a través de la cual se pretende desvirtuar los conflictos sociales, presentándolos como relaciones individuales armonizables por el derecho. A través, ay, todo mal escrito, a través de la cual se pretende desvirtuar los conflictos sociales. Conflictos sociales, ¿y qué más? Presentándolos como relaciones individuales. Es que hay muchos conceptos aquí. Armonizables por el derecho. Tiene mucho que ver con lo que ya se dijo, ¿eh? De hecho está todo el punto, el del primero, el segundo y el tercero se unen ahí atrás al final, ¿no? Con esta cosa de que en el primero nos alegan que el derecho nos va a resolver la vida, en el segundo que sí, que nos va a garantizar todo, y después que nos dicen, no sé si el problema es que el conflicto es entre Jimena y Alejandra, Jimena y Milay, Carlos y Milay, y por ejemplo, eso es una fetichización. Los conflictos no son solo individuales. La mayoría de los conflictos tienen una raíz estructural, histórica, sistémica. Por ejemplo, si ustedes van a los derechos humanos y si ustedes van a las violaciones de derechos humanos y van a todo el tema de discriminación, detrás hay una raíz estructural, sistémica, histórica. Aunque sea Amaya la que discriminaron específicamente por no querer, por no dejarla entrar a un trabajo específico por determinado rasgo fisionómico, o a Milay por ser extranjera, por ejemplo, ¿no?
¿Sí se entiende? Entonces, en materia, ustedes dirán, bueno, y en lo demás, en civil, en penal también, ¿cuántas personas pobres no están presas? ¿Cuántas y tienen, no tienen debidos procesos? No es un tema, no es un tema individual, es un tema estructural, sistémico, de disputas, de grupos de poder, de lucha de clases. Esto es importantísimo. Y ahí sí, digo, disputas, grupos de poder y lucha de clases, porque evidentemente y con toda una transversalidad de patriarcalismos, racialización, todo eso está metido. En todo y todo eso es cultura jurídica fetichizada también. Para que entiendan que eso es lo que se está criticando, pero lo que está diciendo el autor es dónde está la base de toda esa concepción. También está en la ciencia jurídica, ¿sí? También está en la ciencia del derecho. ¿Qué cosa es la ciencia del derecho? Pues lo que te enseñan a ti en clases y en los conceptos jurídicos, en los conceptos de las leyes, lo que te dicen en clases que dicen las normas. Y entonces tú dices, no, eso es neutral. No, no es neutral. Hay un corpus teórico construido, que eso es lo que quería, que esa teoría pura del derecho, que fuera universal, que implica una serie de elementos que tú dices, no, no, pero es que eso sí, eso funciona. No, detrás hay es que al no tener en cuenta la realidad, estás obviando las relaciones de clase, las relaciones de poder en disputa, estás obviando la racialización, el patriarcalismo, la discriminación en ese sentido. Estás obviando que eso está estructuralmente y que eso se refleja. ¿Qué quiere decir que es estructural? Que está en la sociedad, que está en las instituciones, que está en las normas jurídicas, incluso de manera implícita. Eso es lo que quiere decir. A ver, Aline. Disculpa, Aline. Ah, no, sí, bueno, de hecho iba a decir algo al respecto, que por eso y con esta idealización del derecho se da que, por ejemplo, se desvirtúen tanto los movimientos que se dan, bueno, o sea, yo lo veo aquí con el movimiento feminista y que, por ejemplo, la gente lo que siempre dice es que pues existen formas y que de hecho yo lo he escuchado por parte de algunos profesores de la facultad de que no, o sea, como que eso no es lo correcto y lo correcto es mejor irse a las formas, a denunciar, a que denunciando van a poder atrapar, no sé, al feminicida, pero que en realidad no hay como que esa concepción de que esto no es un problema entre unos cuantos casos, sino que se debe a bueno, ya una problemática social que ya está pues estructurada ya desde hace mucho tiempo y que no solo sucede en el país. Exacto, exacto. Sí, sí, termina si deseas, no sé si terminaste. No, sí era todo. Exactamente. Y claro, eso no quiere decir, a ver, que no vayas a denunciar. Por eso tenemos una fiscalía de antifeminicidios en la Ciudad de México, que por cierto es un logro de este gobierno, no de otro. Y la fiscal jefa de esa fiscalía es una persona impresionante, Sayuri Herrera, que fue la que llevó el caso de Lesbi aquí en la UNAM. Viene el Francisco Vitoria, nos conocemos hace muchos años, que ella siempre acompañó casos jurídicos, es graduada de la UNAM. Tiene mi edad, Sayuri, quizás yo creo que un poco menos, de hecho. Es joven y es impresionante lo que ha hecho. Y estuvo en Vitoria y estuvo acompañando, por ejemplo, el caso de Irinea Buendía, que su hija fue muerta, fue un feminicidio. Es el primer caso que se cambió por la lucha de su mamá, de Irinea. La chica se llamaba Mariana, de la lucha de su mamá en el Estado de México, una lucha política impresionante. La han amenazado, pero es una señora que es impresionante. De hecho, en la facultad hicimos una vez un evento de ahí de derecho con ella. Yo estuve en la mesa, una señora impresionante, con una fuerza, y fue el primer caso. También Sayuri la estuvo acompañando, creo que también más personas, pero y fue el primer caso que lograron cambiar la tipificación, de los primeros casos que lograron cambiar la tipificación de un asesinato a feminicidio. Y de ahí se ha hecho una lucha tremenda. Ya hubo el caso de Lesbi, por ejemplo, de aquí de la UNAM. Y bueno, hoy es la fiscal antifeminicidio. Hoy mismo yo posteé en Facebook, ella postea mucho lo que están haciendo y las estadísticas, y evidentemente en solo este año han podido cambiar, tipificar 27 feminicidios en la ciudad. Apenas 27, pero es el 300% por encima de todo lo que se había hecho antes.
Y es un hecho que eso existe y es terrible, ¿entiendes? Entonces, no podemos negarlo porque no querramos que haya cosas que van cambiando. Sí van cambiando, pero eso está. Y está en el mundo, no está solo en México. Es muy estructural esto. Entonces, bueno, qué es lo que nos está diciendo aquí los autores? Por ejemplo, para poner este ejemplo respecto a los 3 elementos. En la cultura jurídica, que es fetichizada, por ejemplo, está la cosa de que no, sí, si haces la denuncia, eso es un ejemplo de cultura jurídica fetichizada. Si haces la denuncia se va a resolver el problema. ¿Cómo? No, claro que no. Podemos empezar a trabajar sobre el problema, apenas, ¿no? ¿Entiendes? Y será un ámbito del problema. El otro punto es que sí, que la ley nos va a resolver el problema, nos va a garantizar todo, ¿no? Y el otro punto es que las relaciones, por ejemplo, la denuncia individual de una persona contra otra ya va a resolver el problema. No, no es así. Y esta cuestión de la ciencia jurídica, y todo eso está vinculado mucho al normativismo, los 3 puntos de esto, ¿eh? Esta cosa de que el derecho en la ley, en los conceptos, trae toda la resolución de los problemas, que el concepto en sí, por ejemplo, derecho a la vida, derechos humanos, principio pro persona. No estamos diciendo que no existe el concepto, lo que estamos diciendo es que hay que cuidar que uno piense que ese concepto es objetivo y neutral, ¿no? Porque lo puedes interpretar de muchas maneras. Y en la aplicación puede ir por muchos lugares. Entonces no es un concepto ni objetivo ni neutral. Puede tener cierta objetividad, pero no es neutral. Y eso es lo que te hacen creer en toda la carrera de Derecho. Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, hasta ahí lo voy a dejar, para no seguir. El cuarto, ¿quién me dice? Vamos. A ver, Alejandra, tú misma. Superar los bizantinos debates que nos muestran el derecho desde una perspectiva abstracta, obligándonos a verlo como un saber eminentemente técnico, destinado a la conciliación de intereses individuales, a la preservación y administración de intereses generales. De esta forma, la teoría crítica intenta reacomodar el derecho en el conjunto de las prácticas sociales que lo determinan. Superar los debates del derecho abstracto y que es un saber técnico y que administra intereses generales y resuelve conflictos individuales, ¿no? ¿Ahí dice eso? No me recuerdo. Hablaste algo no sé si lo mencionaste. ¿Lo lees de nuevo un momentito? Dice, superar los bizantinos debates que nos muestran el derecho desde una perspectiva abstracta, obligándonos a verlo como un saber eminentemente técnico destinado a la conciliación de intereses individuales, Eso es. a la preservación y administración de intereses generales. De esta forma, la teoría crítica intenta reacomodar el derecho en el conjunto de las prácticas sociales que lo determinan. Ok. Ahorita después vemos lo que hace la teoría crítica. Prácticas sociales. Se parecen mucho a las anteriores, ¿no? Superar, fíjense, toda la crítica está en objetividad, neutralidad, abstracción, generalidad, resolver los conflictos individuales, la separación del derecho y la política. Si ustedes buscan todos los conceptos de formalismo y de normativismo que más o menos establece el normativismo kelseniano, etcétera, y lo que establece el formalismo, que ha trascendido, sigue trascendiendo, van a ver que los conceptos básicos están criticados, ¿no? A ver, no quiere decir que el derecho no es general. Quiero aclarar esto. Lo que está queriendo decir es que el derecho no es únicamente un saber técnico. ¿Ustedes tienen que saber derecho positivo? Sí. Tienen que saber esos conceptos, cómo se traducen. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos hoy en derecho constitucional, ¿qué cosa es el principio de retroactividad de la ley penal? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es? ¿Se lo saben o no saben ni maíz de eso? ¿La retroactividad? Sí, dime. A ver. Porque dice que ninguna ley se le podrá dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, ¿no? Se consagra el artículo 14, me parece, constitucional. Sí, no me acuerdo sí, creo que sí, uno de ellos, ¿no? A partir del 13, que es el debido proceso penal, si mal no recuerdo. Ninguna ley, ningún tribunal, no solo la ley.
¿te acuerdas? De hecho, México establece también que ningún tribunal puede estar establecido, se puede establecer posterior a que te juzguen, ¿no? A que te empiecen a juzgar, ¿no? Eso es para evitar también los tribunales ad hoc, etcétera. En Exacto. materia de derecho penal, evidentemente. Muy bien, Emiliano. Tenemos que saber en qué consiste ese principio, eso es un saber técnico, tenemos que saber aplicarlo. Lo que está diciendo aquí el pensamiento jurídico crítico es que evidentemente, y es lo que vengo diciendo, explicando durante toda la clase, que evidentemente esto tiene una aplicación práctica, las prácticas sociales que determinan el derecho. Y en esa aplicación va a haber siempre interpretaciones sobre este tema. Y entonces dice, este debate bizantino de que el derecho es abstracto y sí, y es un saber técnico que sí vamos a poder saber qué es, sí, está bien. Y dice, como dice, superar todos esos debates, es decir, no nos peleemos con esos debates, lo que veamos es cómo en la práctica social condiciona ese concepto abstracto, ¿no? Condiciona, es lo que dicen los realistas norteamericanos, ¿no? Dicen, pues, ¿qué normas jurídicas? Dice Yellowin, ¿qué normas jurídicas? ¿De qué normas jurídicas me están hablando? Si los jueces van a hacer interpretaciones impresionantes de las normas de los casos precedentes y se pueden ir por un lugar, por otro, por un tercero, por un cuarto, por un quinto, por donde deseen. Y el Jerome Fran dice, me estás hablando de hechos y los hechos son superinterpretados y los que hacen los abogados tratar de inducir a que los hechos se malinterpreten por los jueces, jamás van a llegar al hecho real. No es que la persona no haya muerto, sino la persona murió, pero no sabemos en qué condiciones murió y no lo vamos a saber nunca de acuerdo a lo que pasa en los juicios. Entonces, esa práctica social que determina el derecho, que es esta parte de aquí al ladito, esto, es lo que está diciendo el pensamiento jurídico crítico. Ya sabemos que es abstracto y general el concepto de la norma, pero eso no nos dice nada, o no nos dice ni la mitad, ni la tercera parte, ni la décima. Solo una partecita, bueno, la décima, o si quieren un quinto, una quinta parte. Pero de ahí para allá van a pasar muchas cosas. Y bueno, evidentemente tiene mucho que ver con la práctica jurídica, ¿no? Nosotros no estamos pensando en un derecho abstracto, normativo, lindo, precioso que está ahí en las normas, sino que todo esto está condicionado por creación, aplicación, investigación y enseñanza, ¿no? Que son los ámbitos metodológicos del derecho. Bueno, estas son las 4. Ahora las que vienen, las otras 3 que vienen, son más de crítica positiva. A ver, ¿quién me las dice? Rápidamente. Inciso E, crear una conciencia participativa que permita a los diferentes juristas de oficio involucrarse de manera competente en los múltiples procesos decisorios como factores de intermediación de las demandas de la sociedad y no como agentes del Estado. ¿Lo repito? Sí, no, más o menos ya me lo sé. A ver, esto está un poquito anarquista, yo no soy tan partidaria de ese punto, pero me parece bueno. A ver, había una chica que había levantado la mano, Cecilia, para que participe. Si quieres, por favor. Ajá, es modificar las prácticas tradicionales de investigación jurídica a partir de una crítica epistemológica de las teorías dominantes, de sus contradicciones internas y de sus efectos ideológicos con relación a los fenómenos que pretende organizar y explicar. ¿Me lo puedes leer de nuevo? Investigación jurídica, la epistemología y qué más. De las teorías dominantes, Ujú, de sus contradicciones internas ujú. y de sus efectos ideológicos. A ver, es epistemología, contradicciones, efectos ideológicos y qué más. Con relación a los fenómenos que pretende organizar y explicar. Sí, a lo que propone. ¿Y qué más? ¿Y la última? A ver quién la quiere comentar. Sí, me quedé una sola, ¿no? Son 7, ¿no? Sí, falta uno. Yo la digo, sí. Vale, Carlos. Proporcionar en las escuelas de derecho un conjunto de instrumentos pedagógicos adecuado para que los estudiantes puedan adquirir un modo diferente de actuar, pensar y sentir, partiendo de una problemática discursiva que intenta mostrar no solo los nexos del derecho con las relaciones de poder,
sino igualmente el papel de las escuelas de derecho como productoras de ideas y representaciones. Estas últimas se entrelazarán posteriormente con la actividad social como un valor a priori lleno de certezas y de dogmatismo. Sí, escuelas de derecho y cultura jurídica, ¿podríamos resumirlo o cómo tú lo ves? Porque lo leíste ahí. O sea, como instrumentos pedagógicos para que podamos ver el Sí, derecho de una actuar, manera sentir, diferente. ver el derecho como en sus relaciones de poder, y las escuelas del derecho también que sean productores de ¿qué? Es que ahí... Ideas y representaciones. Ideas y representaciones, eso me falta. Okay. Que eso es cultura jurídica. A ver, ¿cómo ven estos tres? Es como, por eso les puse crítica negativa y crítica positiva, para que vayan entendiendo ya qué entiendo yo como tal, porque eso no está en mi texto. Mi texto tiene como ya unos 15 años. Ese texto no lo tengo que rehacer, tengo que hacer un texto nuevo, realmente, justo con lo que yo les doy en las clases, y todas mis interpretaciones acerca de esto, y mis bases ya epistémicas, mucho estudio sobre esto, que a mí lo que me interesa sobre todo es, por ejemplo, argumentar mucho esto de la razón crítica negativa y positiva, ¿no? Que es uno de los elementos fundamentales en los cuales yo quiero que ustedes... A ver, esto es un esquema metodológico, el que vamos a ver después, a partir de lo que queda de esta clase y la que viene, para hacer pensamiento jurídico crítico. ¿En dónde? En las demandas, en las sentencias, lo que ustedes vayan a hacer, o en sus investigaciones, si ustedes van a hacer investigaciones. O por lo menos detectar dónde está ese pensamiento jurídico crítico, e incluso en tu actuar como jurista, ¿no? En tu actuar como jurista si quieres ser crítico, ¿no? Que tengas este esquema metodológico. Crítica negativa y crítica positiva es parte de ese esquema metodológico, ¿no? Es un punto de ese esquema metodológico. Metodológicos son pasos, ¿no? Procesos, ¿vale? En un proceso tú tienes en cuenta A, B, C, D, ¿no? La razón crítica negativa y positiva es uno de esos pasos. No hemos visto esos pasos todavía, no se los he dado en clase, pero quiero que ya lo vean incluso a la hora de analizar este texto de Vollmer. Cuando Barat nos hace estas propuestas, hace primero una noción de crítica negativa, que es todo lo que nos está diciendo el derecho que no es, qué es lo que nos están poniendo en la mesa que realmente son falacias, o son fetiches, o realmente nos están diciendo, porque todo esto es una falacia, un fetiche, ¿no? El que el derecho nos va a resolver todos los problemas, es que el derecho va a controlar socialmente todo en una sociedad, que sus discursos son objetivos, neutrales, que nos dan seguridad jurídica, certeza, que ahí vamos a resolver, que hay justicia. Todo esto, aunque los normativistas de lo que menos hablan es de justicia, la verdad, todo esto hay que decir, a ver, perdón, es que me estás poniendo que en la norma está la solución de todos los problemas, me estás poniendo una idealización, una ilusión, una fetichización que no existe, ¿no? Que está separado de la política, que está separado de la moral, que está separado de la ideología, que está separado de la economía, también, no existe, no existe. Ahora, es verdad Sería que... una... Ah, perdón, Vale. profesora. No sé, yo me lo imagino como una utopía, o sea, algo que no está, pero que persigue, vaya. No, es que no, lo que estamos diciendo no es eso. Estamos diciendo que no es ni una utopía. Estamos diciendo que lo que hay detrás de todos esos discursos es un encubrimiento. Detrás de toda esa posición racionalista, abstracta de la norma jurídica, lo que hay es un encubrimiento de posiciones políticas e ideológicas que responden a determinados grupos. No es una utopía. No estamos hablando de utopía. No. ¿Sí se entiende? Es muy diferente. No estamos diciendo que esto que nos proponen, que nos están diciendo desde el normativismo, es algo que se quiere hacer pero no hemos podido llegar. No, 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 no. Es que lo que nos han propuesto y nos han dicho durante 2 siglos encubre los mecanismos de poder, de prácticas sociales, de la realidad social, todas las prácticas que existen en la sociedad que son de relaciones de poder, de disputa, de lucha de clases, de grupos sociales, políticos, económicos, de desigualdades. El derecho nos los han puesto durante 200 años como si fuera una panacea, y detrás de todo ese discurso lo que hay realmente es una realidad que no tiene nada que ver con lo que nos enseñan en las clases, con lo que nos dicen las investigaciones jurídicas, sobre todo la tendencia que está basada solo en las normas. Por eso hay tanto énfasis en lo epistémico, en lo metodológico, en la enseñanza, en la investigación, en la concepción normativista. ¿Por qué?
porque la concepción normativista es la que te dice que esa utopía está ahí, que todo está muy bien, que mire el deber ser, el sol, en que no sé qué, que sí, que mira que hay una separación con la política, que no, que puede ser neutral, que tú puedes ser objetivo, que respeta la legalidad, que la seguridad, que los... y te mete en una cultura jurídica, en una lógica en la cual tú no estás viendo lo que está pasando en la realidad social. Eso es lo que, no sé si comprendieron esto. Esto es muy importante, ¿eh? Porque no estamos criticando una utopía, estamos criticando una falacia, no es lo mismo. ¿Se entiende? Y ustedes dirán, pero Milay, todos los formalistas, antinormativistas son así malas personas. No, no, nadie es mala persona. Ellos también tienen sus utopías y sus ilusiones. Ahí le doy un poquito la razón a Frida. Frida, fuiste tú la que interveniste, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, porque no te veo acá. No me sale, pues, no me está saliendo. Entonces, no es que, a ver, yo no le puedo imputar a Kelsen nada, me parece que es un genial filósofo, pero lo que pasa es que todas esas concepciones racionalistas que piensan que la razón humana resuelve el problema, ese es el tema, y no se dan cuenta que no es la razón humana, eso es lo que decía Hegel. Hegel decía, es que en la dialéctica idealmente vamos a resolver el problema en el Estado. Claro, el Estado para él era una idea, es del espíritu absoluto. Es una dialéctica idealista esa. Y ahí se van a resolver los problemas. Y Marx dice, al revés, en la materialidad, al revés, y lo voltea. La dialéctica y las contradicciones están en lo material. Luego, entonces, los problemas se resuelven en la materialidad. Y eso es lo mismo en el derecho. No es la norma jurídica la que te resuelve los problemas. La que resuelve los problemas es la realidad. Y la realidad tiene procesos de creación y aplicación del derecho. Y ahí es donde está el problema. No estamos obviando la norma está ahí, pero ahí es donde están los temas. Y no es que esto sea sociología jurídica, no, no, no. Es pura teoría. Puede ser teoría, pero estás diciendo, es en esa realidad donde hay disputas. Es en esa realidad donde hay grupos de poder. Es en esa realidad donde está la política, la economía metida, en el legislativo, en el judicial, en el ejecutivo, ¿entienden? Y es en esa realidad donde tú vas a estar intentando, y ustedes lo van a hacer, si ustedes son juristas, ustedes van a intentar ganar sus casos con sus herramientas, como todo el mundo intenta ganar casos con sus herramientas, y la ley es un referente única exclusivamente para poder argumentar algo. No es porque tú tengas fe en una gran legalidad, lo que vas a tener es fe en tu argumento y en el que tú construyas para ganar los casos. Y eso es lo que siempre pasa. Entonces, el pensamiento jurídico crítico lo que te dice es, perdón, ojos, aguas, mira lo que está pasando, mira lo que nos han dicho que es, y no es así. Hay que desconocer las normas, no, tienes que conocer muy bien las normas, tienes que saber su aplicación técnica, tienes que saber los conceptos que establecen incluso los grupos dominantes sobre esas normas, y tienes que saber que hay un proceso de argumentación y de interpretación y de hermenéutica sobre ellas, que tú puedes hacer muchas cosas con ellas. ¿Está bien? Y ahí es donde viene la crítica positiva. Nosotros tenemos que reconstruir el discurso, socializarlo, hacer que la gente lo entienda, en materia ya de pensar, acompañar grupos sociales, luchas sociales, que la gente entienda qué quiere decir lo que dicen las normas jurídicas, por ejemplo, quitar ese lenguaje crítico, quitar la ilusión de que el derecho funciona y nos va a resolver el problema. Eso evidentemente los grupos son los primeros, los grupos sociales son los primeros que lo ven claramente porque los poderes judiciales son ultraconservadores. Lo van a leer, si no han leído los artículos de Boaventura, cuando lo lean, lo van a ver, está en todos los artículos el tema de cómo los grupos sociales no confían al derecho, pero lo usan, por ejemplo, porque es parte de su estrategia política para poder avanzar en sus luchas sociales, ¿no? Entender que el derecho es una práctica social, es un campo de disputa, esto es muy importante, no es una norma jurídica. Y eso es lo que lo determina, lo condiciona, más que lo determina, lo condiciona, lo hace mover. El derecho no es estático, ahí está, todo el tiempo moviéndose en función de esto. Y ahí viene la otra parte positiva, esto es propositivo. ¿Por qué es positivo? Porque es propositivo, es que tenemos que hacer. La parte de, por ejemplo, a los juristas, ¿no? Actuar como. Pues cuando él dice que no actuar como agentes del Estado, yo soy ahí menos anarquista, yo digo que tú puedes actuar como agente del Estado, el ejemplo que les puse de la fiscal de feminicidio,
perfectamente si ves que hay una voluntad política y un cauce para hacer cosas dentro de esa institucionalidad jurídica. Y ¿saben qué? Yo he trabajado con movimientos sociales, con grupos, con ONG, y siempre esto es un debate, ¿no? ¿Vamos con el Estado o no vamos con el Estado? Es decir, metemos al Poder Judicial, perdemos tiempo en eso o no lo hacemos. Vamos con el Ejecutivo a exigir cambios de políticas públicas o no lo hacemos. Vamos con Gobernación a exigir cambios de políticas públicas en materia de derechos humanos o no lo hacemos. Estoy hablando de México, ¿eh? Temas migratorios, vete a Gobernación, temas hoy mismo en derechos humanos en Gobernación, desaparición forzada, todos esos temas están ahí en Gobernación. Temas de vamos a meter litigio, vamos a las comisiones de derechos humanos, ¿no? A meter quejas. Eso siempre es un debate, si se hace o no, porque no confías en el Estado. A ver, una cosa es que nosotros como juristas lo hagamos, ese es un debate, y otra cosa es que tú como jurista incluso participes desde dentro y trates de cambiar las cosas. Yo sí creo que se pueden hacer las dos cosas, y depende de la voluntad política que haya, eso sí. Hay momentos en que yo diría, no, con el Estado no, trabajar con el Estado no, o trabajar con el Estado sí, depende de los gobiernos que tengas. Y claro, desde afuera siempre, contra el Estado sí, y tratar de incidir en lo judicial, en lo semijurisdiccional, en instancias internacionales, regionales, siempre. Yo estaría a favor de eso, pero bueno, eso sí sería la conciencia participativa de acompañar demandas sociales. El tema es si entras al Estado o no entras al Estado. Yo solamente entraría al Estado si veo que habría posibilidades y voluntad política para ejercer cambios desde adentro, ¿no? Y la otra parte tiene que ver con la investigación y con la pedagogía. ¿Por qué? Porque ustedes, ¿de dónde salen los juristas normativistas? No salen de su casa, ¿verdad? ¿De dónde salen? De las escuelas de derecho. Es claro, todos los valores que ustedes tienen. Hay un texto que les tengo puesto ahí sí está puesto ese, muy lindo, se lo recomiendo mucho, que se llama La educación legal como educación para la jerarquía, de Duncan Kennedy. Sí, ya lo leí. Ese texto es bellísimo, es un texto de un Critical Legal Studies de los Estados Unidos, un profesor, creo que es de Harvard o de Yale. ¿De dónde es Duncan Kennedy? No me acuerdo ahora. Ahorita veo. Y es impresionantemente bueno cuando Sí, es de Harvard. De Harvard. Cuando Duncan Kennedy plantea, por Dios, lo que se hace en las facultades de Derecho es una aberración. Es una aberración. ¿Por qué? Porque justamente lo que hacen las facultades de Derecho es educar a nuestros estudiantes en función de que ustedes crean que saben más que todos, que saben más. Ustedes sí tienen el lenguaje y los demás no. Ustedes sí saben de Derecho y los demás no. Entonces te empiezan a ubicar ahí en la primera jerarquía, ¿no? El otro punto es la jerarquía de la razón jurídica, y esa jerarquía es la de la razón jurídica, ¿no? Entonces, no, esto es así, no es así. Esto no puede ser de esta manera. Y entonces, te van, y metiéndote en el ámbito normativo, te empiezas a hacer una racionalidad jurídica normativa súper, es horrible, positivista, donde no hay marco de salirse de ahí. Y no ves otras cosas, no ves realidad social, lo tuyo es pensar solo jurídicamente y argumentar ese pensamiento racional jurídico. Eso es lo que dice Duncan Kennedy. Y que incluso toda la formalidad de las escuelas de derecho, y está hablando de las Estados Unidos, no les digo las de aquí. Bueno, las de aquí, la de la UNAM, por ejemplo, y de muchas escuelas privadas. En la UASM tenemos una estructura muy diferente ahí, de mucha más paridad entre estudiantes y profesores. Se los digo así con sinceridad, pero esa estructura de la jerarquía, yo estoy por encima de ti, la clase donde estábamos en el estrato, ¿se acuerdan? En las clases en la UNAM que tienes un escalón superior a los demás. La imposibilidad, por ejemplo, de hacer talleres y de hacer círculos para dialogar en las clases, porque bueno, en la UNAM misma lo que plantean es que las sillas las agarran y se hacen paro, agarran las sillas, las avientan, no sé qué, pero en fin, me da lo mismo. En materia de estrategia de enseñanza-aprendizaje es horrible desde el punto de vista de un salón de clase. A mí me gusta mucho hacer esto tipo taller. Y a veces si tengo un grupo muy grande en los edificios donde están atornilladas las sillas, no podemos movernos. Es terrible. Es hasta eso, ¿entiendes? Y dice que todo es un diálogo tradicional, ¿no? Yo digo la palabra y ustedes son los que tienen que responder esa palabra y punto. Y ahí usted, digo yo, el docente, ¿no? El docente
y los alumnos, incluso el concepto de alumnos. ¿Saben qué cosa es el concepto de alumnos? ¿Alguien sabe qué quiere decir alumnos? Que es horrible también ese concepto. Yo siempre les digo Sin estudiantes, luz, anda. ¿no? Era algo así como que le faltaba luz, Sin ¿no? luz. ajá. Exactamente. ¿Ustedes me han visto decir alumnos alguna vez? Yo no digo esa palabra. Yo digo estudiantes. Ustedes son estudiantes. ¿Por qué? Porque alumno es sin luz. ¿Cómo que no tienen luz? Por Dios. Es una palabra que viene de... ¿Lo leyeron en Tamayo? Viene del medioevo. Ese concepto del alumni frente al doctor. ¿Se acuerdan? Ahí está. ¿Lo leyeron? En los glosadores, en las escuelas italianas. Ahí está. Puede ser que haya sido incluso románico y griego eso, no lo sé, pero ahora me acordé. Es estudiante, son estudiantes, y yo soy un eterno estudiante, yo siempre estoy aprendiendo ahí, con ustedes, con todos, a mí me gusta. Entonces, lean ese texto, está muy lindo. Y entonces la jerarquía está en la educación, y eso después ustedes lo reproducen en la práctica jurídica. Lo reproducen en su estructura familiar y también en su práctica profesional. Todo esto que van aprendiendo en clases y todo eso que van aprendiendo en las clases, con sus profesores. Eso no quiere decir que, a ver, que no te tengas que vestir de traje. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo creo que eso es una amplia cultura jurídica, en mi criterio en México muy fetichizada, muy formalista, ubicada al traje, al doctor en derecho, que yo no comparto, pero que también entiendo, que también tiene una tradición histórica que no la voy a romper de un día para otro, ni que tampoco, pero a mí sí me preocupa, por ejemplo, que un profesor los obligue a venir de traje a las clases, por ejemplo, o los obligue de 3 a 5 a que no puedan comer nada en el aula cuando es la hora de comida. Eso a mí me preocupa. Son estructuras de dominación muy fuertes que yo por eso trato, aunque ustedes no lo crean, de romperlo desde un inicio de las clases, aunque estemos ahora virtual y no se vea tan claro esto, ¿no? Porque al final ustedes apagan la pantalla y se ponen a comer, no pasa nada. Pueden comer perfectamente con la pantalla abierta, que yo no tengo ningún problema, la verdad, se los dije. ¿Sí se entiende? Estoy hablando de muchas prácticas, ¿no? ¿Qué otra práctica hay? Bueno, la conferencia tradicional, ¿no? Ahí la virtualidad, yo hubiera querido hacer más talleres, ¿no? Me hubiera gustado más. En filosofía hago más talleres y exposiciones, de hecho. Pero lo hice hace un año y fue eternamente aburrido, para ustedes y para mí. Porque no todo el mundo expone bien, no todo el mundo puede conciliar bien todas las ideas, fue un poquito aburrido, la verdad. Por eso no uso más el método socrático, preguntas-respuestas y todo. ¿Qué más? Todo esto tiene que ver con la enseñanza tradicional, ¿vale? Y ahí es donde hay que romper esto. Y también en la investigación, porque ahora mismo la investigación está concentrada en que si no hay un aspecto técnico, que por ejemplo, si tú pones valoraciones políticas sobre el derecho, etcétera, etcétera, a mí me lo han dicho en jurídica, mi primer texto, no, está muy ideologizado, pero entonces, ¿a poco qué? Y así, ese es el dictamen, me dijeron eso, y le dije, sí, está bien, y ahí lo dejé y así salió. Y era muy jovencita, fue mi primer texto que publiqué sobre Cuba, ahí está, en un libro jurídico. Y era pero ese es el tema de pensar que no puedes tener otras categorías, otra forma de analizar la realidad social, lo que está pasando, también investigativamente, ¿no? Bueno, hasta ahí. ¿Dudas? ¿Dudas? Esa, Mariela, justamente no había visto lo que pusiste en el chat, una sentencia dirigida a niños. Sentencias de lectura fácil. Estoy así, de derechos de niños y niñas, sí. Esa misma fue la que leí. Muy bonito eso. A ver, Carlos, adelante, que no he visto levantar la mano. Bueno, yo tengo una duda. Es que, bueno, esas críticas negativas, no sé si es el hecho de que llevo pues 3 años, ¿no? Con esa línea de pensamiento que más que yo buscar me han, digamos, que he mencionado, de que algunas de las cosas que veo con las críticas negativas me suenan también racionales, ¿no? O sea, entonces por ejemplo, cuando habla de derecho como una técnica para conciliar intereses individuales y generales,
me parece, digamos, que algo correcto, ¿no? A lo mejor necesitaría más argumentos como abordando el tema para tal vez buscar una alternativa o ver como otras opciones de esa idea, ¿no? Pero no es que me preocupe ni nada, pero hay algunas cosas que me parecen como correctas, ¿no? A lo mejor tiene que ver con esta línea de pensamiento positivista de la facultad y todo, pero eso es lo que quería comentar ahorita. A ver, el problema es que, a ver, entendamos que estas críticas son como un posicionamiento epistémico material sobre el derecho global. Eso no quiere decir que tú cuando seas abogado no vas a intentar ver qué hay en las normas para resolver un problema. ¿Sí me entiendes? No. Pero nosotros no estamos en pensamiento jurídico crítico, que tú seas abogado y resuelvas desde un despacho civil conflictos de intereses, no es un problema, ni es el objeto de crítica. Realmente lo que nosotros quisiéramos, por ejemplo, yo te diría, Carlos, tú eres civilista, aplica perspectiva de género, corazón, ¿entiendes? Porque tenemos un sistema patriarcal que el derecho civil, el derecho familiar podría ayudar mucho a ir cambiando las mentalidades de la cultura jurídica fetichizada sobre determinados problemas. ¿Está bien? Eso es lo que yo te diría. Pero estamos hablando de que esta crítica más global, y si fueras penalista te diría, Carlos, trata de ver que la persona que tú estás, por ejemplo, defendiendo, más allá de que pueda haber cometido un delito o no, que puede ser, tiene un contexto histórico y un contexto situado como persona y ser social, en una estructura de explotación, en una estructura de condición social de pobreza. Entonces también pensar estas cosas. Eso es lo que yo te diría. No te diría que no sepas qué delito imputar o qué delito o cómo defender a tu acusado o acusada, sino que tengas en cuenta y que no resuelvas conflictos individuales. Claro que los van a resolver ustedes, ¿no? Claro, si ustedes se van al derecho corporativo, a defender grandes transnacionales, esta clase no tiene nada que ver con eso, luego entonces no va por ahí. No pasa nada, es legítimo, está bien, chido. Ojalá, yo les digo, en materia empresarial se pueden hacer cosas. Por ejemplo, tratar de que la alimentación sea mejor. Una gran empresa transnacional que se dedica a temas alimentarios. No podemos luchar de que esos alimentos sean, por ejemplo, comprados con productores nacionales, no importados. Que esos productores nacionales sean las empresas más pequeñas posibles, porque tú eres una gran transnacional, tienes mucha lana. Por tanto, vamos a tratar de ayudar a los productores locales, por ejemplo. Vamos a tratar de que esa producción sea vigilada para que no tenga químicos. Vamos a tratar, eso es lo que estamos hablando, de eso se puede hacer. Y tú puedes ser un abogado corporativista y intes todas estas cosas, que no contamines ambientalmente. Si tú, pero las empresas transnacionales, hay algunas que son, yo les voy a decir una cosa, yo sí conozco algunas que sí tienen esas líneas. Algunas, en algunos puntos y en otros no, ¿no? Que respeten los derechos laborales. ¿Cómo no podemos hacer eso? Que respeten el derecho a la sindicalización, ¿no? La ley NAI es lo que establece, justamente el capítulo 3, el que lo va a hacer. Y el que, a ver, ¿qué más podemos hacer? En materia internacional, por Dios, evidentemente tiene mucha geopolítica, el derecho internacional público. El privado no es geopolítica, el privado tiene relaciones de género, relaciones patriarcales. Estoy viendo para que vean que en todas las ramas del derecho algo se puede hacer, ¿eh? Díganme otra rama del derecho. Bueno, ¿qué les puedo decir de laboral? ¿Qué les puedo decir de agrario? En este país se puede hacer mucho desde ahí, ¿no? Depende de quién acompañe. Pero estoy también hablando de que ustedes pueden ser abogados de determinados espacios, que aunque puedan ser corporativos, fiscales, etcétera, ustedes pueden coadyuvar a hacer cosas y resolver conflictos pensando más en el bienestar común que en la ganancia particular individual. Y ese bienestar común no está en contra de esa ganancia de esa empresa, por ejemplo, sino vas a hacer mejor las cosas, vas a beneficiar a la mayoría y tú vas a seguir ganando, porque tú sigues ganando como empresa. ¿Sí me entienden? Ahora, la crítica en general, Carlos, es una crítica global hacia la concepción normativista, ¿no? Es una crítica a que nos han vendido un paradigma que no resolvió ningún problema, que no resolvió los conflictos de intereses así como tal, que no nos dio seguridad jurídica y que el sistema hoy, no jurídico, sino político, social, económico y del derecho está ahí adentro,
es desigual, es patriarcal, es dominador, es opresivo. Eso es lo que quiero, eso es lo que nosotros queremos. Y a partir de esa conciencia, tú asumir una posición diferente. Ya seas un jurista corporativo, un jurista civilista, familiar, penalista o de derechos humanos y que te dediques a acompañar movimientos. Eso sería otro salto, otro momento. El momento en que tú dices, yo me voy a dedicar a los derechos humanos, yo me voy a dedicar a acompañar grupos sociales o yo me voy a dedicar a meterme en las estructuras estatales para tratar de ayudar socialmente a que se cumplan los derechos humanos, a que el Estado lo haga bien, a que se paren las violaciones, a lograr una investigación y una pedagogía, porque no, la pedagogía y la investigación no solo es en las carreras de derecho, en los institutos, también es la práctica jurídica, ¿no? A que se entiendan mejor los derechos humanos, a que la gente tenga mejores beneficios. ¿Está bien? ¿Sí se entiende? ¿Alguna Sí, duda? profesora. ¿Alguna duda, chicos, chicas? ¿Están aquí o qué? No solo está Carlos y Maya. Los demás ya se Sí, fueron. estamos. ¿Se fueron a qué? A Joali por aquí ya apareció. Ya se fueron todos. Ay, ya me harté, ya no quiero dar clase. Esta mujer hablando aquí. Emiliana. Evelyn y Joali estoy viendo, menos mal. Alejandra. Bueno, ese es el objetivo, ese es el objetivo. A ver, no es verlo todo tan mal tampoco. A ver, tampoco se asusten. Es ser muy crítico. Y la crítica negativa implica en darte cuenta todas las falacias y todos los problemas que tienen los sistemas actuales y la visión normativista. Y la positiva es reconstruir esa perspectiva, es hacer otra cosa. ¿Qué hago con el derecho yo? ¿No? ¿Qué posición voy a asumir en la vida yo como jurista? ¿No? Y ese es el objetivo de esta clase. El objetivo de esta clase ha sido esa todo el semestre, aunque ustedes no lo crean. Es darse cuenta que, por ejemplo, desde que empezó la visión del derecho, que vimos que empezamos con la filosofía, y les dije, bueno, hay una visión tradicional, hay una visión más crítica, etcétera, pero después les dije, miren, los naturalismos, mira cómo se va viendo esto, pero después viene un Bartolomé Las Casas y lo ve diferente, ¿no? Y después vimos que en los antiformalismos, los formalismos y los antiformalismos, porque siempre ha existido esto, ¿no? El pensamiento jurídico crítico no se está inventando nada, ¿no? Después los normativismos y los realismos, y eso que no pudimos ver todas las escuelas, pero vas a tener eso siempre presente en la historia del derecho en el mundo occidental. Una visión tradicional dominante, una visión crítica que reconfigura desde la materialidad la práctica jurídica, ¿entiendes? Y que esto no es que te sirva para la historia, te sirve para hoy, te sirve para lo que tú vas a hacer como jurista. Y no es que te sirva para saber filosofía del derecho, te sirve, yo sigo diciendo y lo planteo, el derecho, lo que da, la filosofía del derecho da fundamentos, principios, ¿no? Fines últimos, fines. Y te da esos elementos para que tú después lo apliques en tu vida profesional, ¿no? La filosofía del derecho no es una especulación. Algunos se equivocaron y pusieron que la filosofía del derecho era una especulación contemplativa. No, jamás dije eso en esta clase. Todas las lecturas que les puse era porque era una reflexión material, práctica, histórica, justamente. Porque para mí ese es el objetivo de la filosofía del derecho. No puede ser una reflexión contemplativa única exclusivamente, sino más bien es una reflexión práctica, ¿sí? De especulación, de universalizaciones, práctica, que nos sirva para algo. Y el algo, ustedes lo definen. Yo no te voy a obligar a ser crítico o crítica, ustedes van a definir qué hacer en la vida, ¿no? No, o sea, a mí tampoco, no es mi papel es enseñarle que hay los ámbitos, que ahí están, que ustedes pueden encontrar diferentes vías de promoción, de realización de lo jurídico, y que ustedes decidan qué hacer también. Hay veces que los críticos tenemos que ser muy positivistas, y vivo el positivismo en ese momento, ¿eh? Y vivo la propiedad privada si nos hace falta, también. No la mía, sino la de los pueblos, por ejemplo. Si tú tienes que alegar propiedad privada, yo voy a alegar propiedad privada correteando en cualquier conflicto. Por eso, ¿qué es lo que...? Y eso lo van a ver en los casos de Boaventura. En todos los casos, que ahora el jueves lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con el capítulo 6, que es sobre vivienda. Ese capítulo nadie lo ha tomado, yo lo cancelé, lo veté. El capítulo 6 sobre vivienda, que es un conflicto de viviendas migratorio, ¿no?
entre Estados Unidos y México, en la frontera con Texas, ¿no? ¿Sí? ¿Ya estuvieron leyendo algo o no? Y entonces vamos a trabajar, vamos a hacer un ejercicio. A ver, mi interés es que ustedes se lleven todo ese esquema metodológico que aún no les dije. Nos quedan 6 minutos. A ver. Es que si les abro, me va a salir el mismo... Ah, sí, me salió el mismo whiteboard. Espérense. Guardar. Y puedo hacer otro, ¿no? ¿O no? Yo creo que sí, ¿no? A ver. Miren. El esquema metodológico es este. ¿Dónde empieza? A ver. No, ¿dónde empieza? No. ¿Cuáles son las contradicciones sociales de un caso? Del caso, el que sea. Ese es el primer punto. ¿Cómo lo analizo en la totalidad social? ¿Cómo uso la razón crítica negativa y positiva? Esto cuando ustedes lo tengan como esquema, se les va a repetir en el diálogo sobre los casos, ¿no? Se les van a repetir elementos porque coincide. ¿Y qué logro o cuáles son o qué fines logro, vamos a decirlo así, o de otra manera, ¿cómo se dice? ¿Cuáles son los elementos de transformación social que quiero buscar y que logro, ¿no? No solo es como búsqueda, a veces no se logran, como búsqueda, disculpen, y como logro. A veces no se logra, por eso es más bien qué fines, no qué logro, qué fines. ¿Cuáles son los elementos de transformación social que estoy buscando? Esos son los 4 elementos básicos que hay que tener en cuenta para hacer metodológicamente y desde el punto de vista epistémico crítico para ser un jurista crítico. Para pensar un caso, para hacer un documento jurídico, para hacer una sentencia, para hacer todo. Y así lo vamos a hacer para analizar un texto, que son los textos de Boaventura. ¿No? Como nosotros no estamos agarrando un caso y lo estamos investigando, pues no da tiempo en esta clase, lo que yo ya les doy es el caso investigado, ¿no? Ya ustedes están leyendo un caso investigado completamente, que todos tienen esta estructura, ¿eh? No hay uno que no tenga esa estructura, porque así se piensa el pensamiento jurídico crítico. Cuando ya tú lo vas a escribir, a sistematizar, a investigar, esto es lo que es lo que vas a ver. Siempre vas a ver que los casos tienen toda esta estructura, a lo mejor no en el mismo orden, quizás, no importa. De hecho, yo estoy leyendo varios casos que no me había leído, y el de la India, por ejemplo, tiene una estructura ahí teórica inicial muy interesante, de problemas jurídicos, más que teórica práctica, de problemas teóricos prácticos del derecho. Muy interesante. Y bueno, tú puedes tener esa estructura, no importa, eso es parte de las contradicciones. Pero bueno, para que entiendan, y esto es lo que yo planteo un poco en mi texto. Lo que pasa es que mi texto está construido para construir conocimiento. Eso desde el derecho. El derecho como ciencia social, bueno, pues tienes que tener en cuenta esto. Claro, la razón crítica la enuncio como múltiples métodos, etcétera, y no hablo de la negativa y la positiva, porque en aquel momento yo no tenía ese parámetro tan claro, pero aquí se las voy a dar, a mí me interesa. Y así es como, este es el gran esquema metodológico, y por eso hoy usé esta categoría, que es de las más difíciles de entender, la razón crítica negativa y positiva, en los mismos parámetros de Barat, para que vieran cómo siempre un jurista crítico va a ver la noción negativa, qué es lo que tengo que criticar. Él lo está diciendo desde el derecho, desde la concepción normativista, y qué es lo que tengo que hacer después para cambiar esta crítica negativa, ¿no? Es justamente eso. Y en un caso igual, ¿en qué me tengo que centrar como jurista crítico en este caso o en este problema social
en esta política pública que quiero incidir y qué voy a hacer para cambiarlo. Esa sería la crítica positiva. Entonces ya quería que lo tuvieran muy claro porque ese me lleva más tiempo explicarlo. Y por eso lo usé hoy como herramienta. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y ese es el esquema. Este es el esquema. Esto es lo que ustedes van a hacer en su trabajo final, en su trabajo de la unidad 4. Eso, aunque eso está explicado con más detalle ahí al final del curso, no se hagan rollo. Estas son las preguntas. Yo estuve pensando hasta quitar todo esto, todo lo que había puesto ahí, porque es que eso yo todos los semestres cambio mis formas de pensar las cosas. Y no es que cambie, sino que me parece más fácil hacer preguntas, ¿no? Es más fácil para ustedes. Posiblemente sí cambie la estructura final con estas 4 preguntas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo? No estoy pidiendo otra cosa. Está también ahí, lo que está es como explicado y a veces puede ser un poquito rebuscado, me pareció, cuando lo estuve leyendo. ¿Vale? ¿Está bien? Sí, profesor. Nos vemos el jueves. Recuerden que hay que leer el capítulo 6 para el jueves, lo tienen que leer para hoy. Yo pensé que me iba a dar tiempo de ver algo, pero no. Y vamos a responder nuestras 4 preguntas. ¿No? ¿Cuáles son las contradicciones sociales del caso? Claro, ahora hay que empezar a decir que es una contradicción social, ¿no? Y dónde empieza, que es lo que yo digo en mi texto de Derecho como Ciencia Social, el inicio del conocimiento empieza en la contradicción social. ¿Qué es una contradicción social? Entonces, ¿y cómo analizo el caso? Fíjate, ¿cómo lo analizo es el caso, ¿eh? El caso. Es el caso, no desde la totalidad social. ¿Cómo analizo? ¿Cómo uso la razón crítica, negativa y positiva, en el caso? ¿Y qué fines con respecto al caso, ¿no? Bueno, chicos, chicas, me parece que ya está. Bueno, ya son las 5. ¿Pasaron lista? Ya veo que sí, 30, no sé. Veo 30 y veo 27 en clases. Bueno, ya veremos. 26 ya. Adiós. Cuídense mucho, nos vemos el jueves y ya cerramos. Un abrazo. Maestra. Adiós, profesora, cuídese. Cuídense mucho. Hasta luego, profesora. Gracias. Buena vibra, profesora. Buena vibra, No se fue. Frida. Cuídense mucho. Maestra. No me voy, no me voy. Espérate.